Don Eduardo Santillán creyó que había enterrado su pasado junto con sus secretos, hasta que una niña de 9 años sacó una fotografía amarillenta y susurró el nombre que él había jurado olvidar. En ese momento, 60 años de mentiras y fortuna se desmoronaron ante la evidencia que sostenían esas manos pequeñas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! La limusina negra se detuvo frente a las rejas oxidadas del orfanato Santa María, un edificio que alguna vez había sido blanco, pero ahora mostraba las cicatrices del tiempo en sus paredes descoloridas. Don Eduardo Santillán, a sus 75 años, observaba desde el asiento trasero con una mezcla de nostalgia y aprensión que le oprimía el pecho. Sus manos arrugadas, adornadas con un reloj suizo que costaba más que todo el edificio frente a él, temblaban ligeramente mientras sostenía el bastón de ébano con empuñadura de plata. El chofer abrió la puerta con reverencia, pero don Eduardo permaneció inmóvil, como si una fuerza invisible lo mantuviera pegado al asiento de cuero. Habían pasado 60 años desde la última vez que había cruzado esas puertas, 60 años desde que había jurado nunca volver a este lugar que guardaba los recuerdos más dolorosos de su infancia. Sin embargo, aquí estaba, impulsado por una promesa que había hecho en su lecho de enfermo cuando los doctores le dieron apenas 6 meses de vida. Una promesa de confrontar su pasado antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, con un suspiro profundo que parecía venir desde lo más profundo de su alma, don Eduardo descendió del vehículo. Sus zapatos italianos hechos a mano tocaron el pavimento agrietado y de inmediato una oleada de recuerdos lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Podía ver al niño que fue, descalzo y hambriento, corriendo por ese mismo suelo. Podía escuchar las voces de los otros huérfanos, algunos que se convirtieron en sus únicos amigos, otros que fueron sus torturadores durante los años más oscuros de su vida. La directora actual, hermana Lucía, una mujer de unos 50 años con rostro amable pero ojos cansados, salió a recibirlo. Sus manos callosas contrastaban con las de don Eduardo mientras se saludaban. «Don Eduardo Santillán, es un honor recibirlo», dijo ella con una sonrisa nerviosa. «Cuando recibimos su carta diciendo que quería visitar el orfanato donde creció, no podíamos creerlo. Su donación ha sido una bendición para nosotros». Don Eduardo asintió brevemente, sus ojos ya recorriendo el lugar con una intensidad que hacía que la hermana Lucía se sintiera incómoda. El jardín donde solía esconderse para llorar ahora estaba descuidado, invadido por maleza. La fuente donde una vez había encontrado una moneda que pensó que cambiaría su vida estaba seca y llena de grietas. Todo era más pequeño de lo que recordaba, como si sus recuerdos hubieran magnificado cada rincón de su infierno personal. «Me gustaría ver el dormitorio de los niños», dijo don Eduardo con voz ronca, sorprendido por la emoción que amenazaba con quebrar su habitual compostura de hombre de negocios. Mientras caminaban por los pasillos, don Eduardo notó las paredes descascaradas, las ventanas rotas reparadas con cinta adhesiva, los muebles desvencijados que probablemente tenían la misma edad que él. A pesar de su reciente donación de 500,000 pesos, era evidente que el orfanato necesitaba mucho más que dinero, necesitaba esperanza, necesitaba amor, necesitaba un milagro. Los niños estaban en el patio cuando llegaron al dormitorio. Don Eduardo agradeció ese momento de soledad mientras observaba las camas de hierro alineadas contra las paredes, idénticas a las de su infancia. Se acercó a la que había sido la suya, en la esquina más alejada junto a la ventana que daba al callejón. Cuántas noches había pasado mirando por esa ventana, soñando con una vida diferente, con una familia que nunca llegaría,
con un futuro que parecía tan imposible como alcanzar la luna. «Tuve suerte», murmuró para sí mismo, aunque sabía que la suerte era solo una pequeña parte de su historia. El resto había sido determinación brutal, trabajo incansable y decisiones que aún lo perseguían en sus pesadillas. La hermana Lucía lo observaba con curiosidad y compasión. «Debe haber sido muy difícil crecer aquí», dijo suavemente, intentando comprender el dolor que veía reflejado en los ojos del anciano millonario. «Difícil», repitió don Eduardo con una risa amarga. La palabra se quedaba corta para describir el hambre constante, las noches de frío cuando las mantas no eran suficientes, los golpes de los niños mayores, la indiferencia de algunos cuidadores que veían a los huérfanos como una carga más que como seres humanos. Pero también había sido su forja, el lugar donde había aprendido que en este mundo nadie te regala nada, que si querías sobrevivir, tenías que ser más fuerte, más inteligente, más despiadado que los demás. Un ruido en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Una niña de no más de 9 años estaba parada en el umbral, observándolo con esos ojos grandes y oscuros que parecían ver directamente en su alma. Llevaba un vestido gris demasiado grande para ella, y sus zapatos estaban gastados hasta el punto de tener agujeros en las suelas, pero lo que más llamó la atención de don Eduardo fue la fotografía que sostenía en sus manos pequeñas, una fotografía vieja y amarillenta que parecía tener décadas de antigüedad. La niña dio un paso hacia adelante y luego otro, su mirada nunca apartándose del rostro de don Eduardo. Había algo en sus ojos, un reconocimiento, una certeza que hizo que el anciano sintiera un escalofrío recorrer su columna vertebral. «Usted es él», dijo la niña con una voz clara que resonó en el silencio del dormitorio. «Usted es el niño de la foto». Don Eduardo sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente. «¿Qué foto?», preguntó, aunque una parte de él ya lo sabía, ya temía la respuesta. La niña extendió la fotografía hacia él. Don Eduardo la tomó con manos que ahora temblaban incontrolablemente. Lo que vio en esa imagen descolorida hizo que sus rodillas casi cedieran. No podía ser. Después de todos estos años, después de todo lo que había hecho para enterrar ese pasado, para olvidar ese día que había marcado el rumbo de toda su vida, aquí estaba la evidencia, sostenida por una niña que no debería saber nada sobre él. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. La niña sonrió, una sonrisa triste que no pertenecía a alguien tan joven. «Me la dio mi abuela antes de morir. Dijo que algún día vendría alguien importante, alguien que necesitaba verla. Dijo que cuando ese día llegara yo sabría quién era. Y aquí está usted». Don Eduardo miró nuevamente la fotografía, sus ojos recorriendo cada detalle que había intentado olvidar durante 60 años. La verdad que había escondido, las mentiras sobre las que había construido su imperio. Todo estaba capturado en esa simple imagen en blanco y negro. Y ahora, en las manos de esta niña, su pasado había regresado para confrontarlo. La hermana Lucía miraba confundida la escena que se desarrollaba frente a ella. El poderoso empresario don Eduardo Santillán, el hombre cuya donación había salvado al orfanato de cerrar sus puertas, estaba pálido como un fantasma, aferrando una fotografía vieja, mientras una niña lo observaba con una intensidad perturbadora. «Señor Santillán, ¿se encuentra bien?», preguntó la religiosa acercándose con preocupación. «Debería sentarse, se ve muy pálido». Don Eduardo no respondió inmediatamente. Sus ojos seguían clavados en la fotografía, en ese momento congelado en el tiempo que había cambiado todo. En la imagen, 2 niños aparecían sentados en las escaleras de este mismo edificio. Uno de ellos era él, no había duda, con apenas 10 años, delgado y con esos ojos llenos de desconfianza
que había desarrollado después de 2 años en el orfanato. Pero era el otro niño quien hacía que las manos de don Eduardo temblaran. Un niño más pequeño, de unos 8 años, con una sonrisa inocente y ojos llenos de admiración mientras miraba a Eduardo como si fuera su héroe. «Miguel», susurró don Eduardo, el nombre escapando de sus labios como una oración dolorosa. «Pequeño Miguel». La niña asintió solemnemente. «Mi abuela decía que usted y mi bisabuelo fueron como hermanos en este lugar. Decía que usted lo cuidaba, que lo protegía de los niños mayores que los molestaban». Don Eduardo cerró los ojos, las lágrimas amenazando con desbordarse. Sí, lo protegía. Miguel había llegado al orfanato 1 año después que él, asustado y llorando por su madre que había muerto de tuberculosis. Los otros niños se burlaban de su llanto constante, lo llamaban bebé, le escondían su comida, pero Eduardo, quien ya había aprendido a sobrevivir en ese lugar cruel, había tomado bajo su ala al niño más pequeño. Compartían todo, recordó don Eduardo en voz alta, su voz quebrándose. La poca comida que teníamos, las mantas en el invierno. Él me seguía a todas partes, me llamaba su hermano mayor. Decía que cuando creciéramos, viviríamos juntos, que seríamos una familia. ¿Y qué pasó?, preguntó la niña, aunque por el dolor en su voz, era evidente que ya conocía parte de la historia. ¿Por qué mi bisabuelo Miguel terminó viviendo en la pobreza toda su vida, mientras usted se convirtió en millonario? ¿Por qué él nunca habló mal de usted, a pesar de que mi abuela decía que había sido traicionado? La palabra traicionado cayó como un martillo en el silencio del dormitorio. La hermana Lucía se había quedado paralizada, sintiendo que estaba presenciando algo profundamente privado y doloroso. No fue una traición, intentó defenderse don Eduardo, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. Fue supervivencia. Teníamos 16 años cuando nos escapamos del orfanato. No había futuro para nosotros aquí, solo más miseria, más hambre. La memoria de esa noche regresó con claridad brutal. Habían planeado durante meses su escape, ahorrando cada centavo que conseguían, haciendo trabajos ocasionales, robando comida poco a poco para crear un pequeño almacén. La noche elegida había sido lluviosa y fría, perfecta para escabullirse sin ser vistos. Habían corrido por las calles oscuras de la ciudad, 2 adolescentes con sueños más grandes que sus estómagos vacíos. Encontraron trabajo en el puerto, continuó don Eduardo, su voz monótona como si estuviera leyendo la historia de otra persona, cargando y descargando barcos. Era un trabajo brutal, pero pagaban en efectivo al final de cada día. Miguel y yo compartíamos una habitación pequeña en un edificio a punto de derrumbarse. Cocinábamos en una estufa rota y dormíamos en el mismo colchón, porque no podíamos pagar 2. La niña escuchaba atentamente, sus ojos nunca apartándose del rostro del anciano. «Pero había algo más en esa fotografía, ¿verdad?», dijo, dándole vuelta a la imagen. «Hay una nota escrita detrás». Don Eduardo no necesitaba ver la nota para saber qué decía. La había escrito él mismo hacía 60 años, con la pluma robada de un escritorio y tinta que se había desvanecido con el tiempo. Eduardo y Miguel, hermanos para siempre, sin importar qué. La ironía de esas palabras ahora era como un cuchillo en su corazón. Un día, después de 2 años trabajando en el puerto, llegó una oportunidad, continuó don Eduardo, obligándose a contar la historia que había mantenido enterrada durante tanto tiempo. Un hombre rico, don Alonso Mendoza, estaba buscando un ayudante joven e inteligente para su negocio de importación. Había venido al puerto a supervisar un cargamento y me vio resolviendo un problema con unas facturas que los capataces no podían entender. Me ofreció el trabajo en ese mismo momento. «¿Y Miguel?», preguntó la niña, aunque el dolor en su voz sugería que ya sabía la respuesta.
Solo había un puesto disponible, respondió don Eduardo, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas arrugadas. Don Alonso solo necesitaba a una persona. Yo le dije que teníamos que ser los dos, que éramos un equipo, pero él fue claro, era yo o nadie. La hermana Lucía jadeó suavemente, comenzando a comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. Don Eduardo continuó, cada palabra como si le arrancaran un pedazo del alma. Esa noche Miguel y yo nos peleamos. Él me dijo que tomara el trabajo, que era mi oportunidad de salir de la pobreza. Pero yo sabía lo que eso significaba. Significaba dejarlo atrás. Significaba romper nuestra promesa. Y aún así lo hizo, dijo la niña. No como una acusación, sino como un hecho doloroso. Don Eduardo asintió, incapaz de hablar por un momento. Al día siguiente fui a trabajar con don Alonso. Le dije a Miguel que solo sería temporal, que una vez que estuviera establecido lo ayudaría a conseguir un trabajo también. Le prometí que no lo olvidaría, que seguíamos siendo hermanos. Pero lo olvidó, susurró la niña. No, gritó don Eduardo con una vehemencia que sorprendió a todos. Nunca lo olvidé. Ni un solo día de mi vida olvidé a Miguel. Pero me dejé atrapar por las oportunidades que se abrieron ante mí. Don Alonso me adoptó como su protegido, me enseñó el negocio, me envió a la escuela por las noches. En 5 años yo estaba manejando contratos importantes. En 10 años había hecho mi primera fortuna. Y Miguel se había quedado en el puerto, cargando cajas. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía succionar el aire de la habitación. Don Eduardo se dejó caer en una de las camas de hierro, su cuerpo encorvándose bajo el peso de décadas de culpa. La hermana Lucía, sin saber qué hacer o decir, simplemente permanecía cerca de la puerta, testigo silenciosa de esta confesión que se desarrollaba ante sus ojos. La niña se acercó más a don Eduardo, sus pequeños pies arrastrándose por el suelo de madera gastada. No había acusación en sus ojos, solo una tristeza profunda que no debería existir en alguien tan joven. Mi bisabuelo Miguel murió hace 3 años, dijo con voz suave. Tenía 73 años. Trabajó en el puerto hasta que su espalda se rompió y ya no pudo levantar más cajas. Mi abuela dice que nunca tuvo mucho dinero, pero siempre tenía una sonrisa y una historia sobre su hermano Eduardo, el niño valiente que lo protegía en el orfanato. Don Eduardo levantó la vista bruscamente, sorprendido. ¿Hablaba de mí?, preguntó, su voz quebrándose. Después de todo, después de lo que hice, aún hablaba de mí. Todo el tiempo, asintió la niña. Decía que usted fue el único que le mostró bondad en este lugar terrible, que cuando tenía pesadillas, usted lo despertaba y le contaba historias hasta que volvía a dormirse, que cuando los niños mayores lo golpeaban, usted peleaba por él aunque siempre terminara lastimado también. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de don Eduardo ahora, años de emoción reprimida, finalmente escapando. Pero lo abandoné, sollozó. Lo dejé atrás cuando tuve la oportunidad de subir. Elegí el dinero, el poder, la comodidad por encima de mi hermano. La niña sacó otra fotografía de su bolsillo, esta más reciente y en color. Era Miguel, ya anciano, sentado en una silla desvencijada fuera de una casa humilde. A pesar de las arrugas profundas y el cabello completamente blanco, sus ojos mantenían esa misma calidez que don Eduardo recordaba de su infancia. «Esto es lo que mi bisabuelo me pidió que hiciera», dijo la niña. Si alguna vez conocía a Eduardo Santillán, tenía que mostrarle esta foto y entregarle un mensaje. Don Eduardo tomó la fotografía con manos temblorosas. «¿Qué mensaje?», susurró, temiendo y anhelando la respuesta al mismo tiempo. La niña cerró los ojos, como si estuviera recordando palabras que había memorizado cuidadosamente. Dijo que le dijera esto.
Eduardo, hermano mío, te perdono. Sé que tomaste la decisión que tenías que tomar. La vida nos dio diferentes caminos, pero nunca dejaste de ser mi hermano. Viví una vida simple, pero fue una buena vida. Tuve una esposa que me amó, hijos que me hicieron reír, nietos que llenaron mis últimos años de alegría. No necesité dinero para ser feliz, pero siempre esperé que tú hubieras encontrado algo más que riqueza en tu camino. Espero que hayas encontrado paz. El llanto de don Eduardo se convirtió en sollozos incontrolables. Su cuerpo, normalmente tan rígido y controlado, se sacudía con la fuerza de su dolor. La hermana Lucía finalmente se acercó, colocando una mano gentil en su hombro, pero sin decir nada. ¿Qué palabras podrían consolar semejante agonía? Nunca encontré paz, confesó don Eduardo entre sollozos. Cada éxito en mi vida estaba manchado con su recuerdo. Cuando firmaba un contrato millonario, pensaba en Miguel cargando cajas en el puerto. Cuando compraba mi primera mansión, recordaba ese cuarto miserable que compartíamos. Cuando me casé con la hija de un empresario importante, me preguntaba si Miguel había encontrado el amor. Y lo encontró, dijo la niña suavemente. Mi bisabuela María fue el amor de su vida. Se conocieron cuando ambos trabajaban en el puerto. Ella en la cocina que alimentaba a los trabajadores. Ella no tenía dinero tampoco, pero mi bisabuelo decía que su risa valía más que todo el oro del mundo. Don Eduardo se limpió las lágrimas con un pañuelo de seda que probablemente costaba más que todo lo que Miguel había ganado en un mes. Mi esposa murió hace 10 años, dijo con voz apagada. Fue un buen matrimonio, respetable, pero nunca reímos juntos como tú describes. Era una unión de conveniencia, de negocios. Tuvimos 2 hijos que ahora pelean por mi herencia antes de que siquiera haya muerto. La amargura en su voz era palpable. Construí un imperio, continuó, pero no construí una familia. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas, pero cuando me diagnosticaron cáncer hace 6 meses, me di cuenta de que moriría solo. Mis hijos solo vienen a visitarme cuando quieren hablar de testamentos y fideicomisos. No tengo amigos reales, solo socios de negocios. Y cada noche, cuando cierro los ojos, veo el rostro de Miguel, preguntándome por qué nunca regresé por él. La niña se sentó junto a él en la cama, su pequeña mano encontrando la de él. «Por eso volvió aquí, ¿verdad?», preguntó con sabiduría más allá de sus años. No solo para ver el orfanato. Vino buscando respuestas, buscando perdón. Don Eduardo asintió, incapaz de hablar. La hermana Lucía finalmente encontró su voz. «Señor Santillán», dijo suavemente, «el perdón que busca no puede venir de los muertos. Su amigo Miguel claramente lo perdonó hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿puede usted perdonarse a sí mismo?» «¿Cómo?», preguntó don Eduardo, su voz apenas un susurro roto. «¿Cómo puedo perdonarme por construir mi fortuna sobre la traición de la única persona que me importaba? ¿Cómo puedo mirar en el espejo sabiendo que elegí el dinero sobre el amor fraternal?» La niña apretó su mano con fuerza. «Mi bisabuelo tenía otra cosa en su mensaje», dijo. «Me lo hizo prometer antes de morir. Dijo que si alguna vez lo conocía tenía que preguntarle algo». «¿Qué cosa?», preguntó don Eduardo, mirando esos ojos oscuros que de alguna manera reflejaban los de Miguel de tantos años atrás. «Me hizo prometer que le preguntaría esto», dijo la niña con voz clara. «Eduardo Santillán, con todo el dinero que has ganado, con todo el poder que has acumulado, has sido feliz. Has encontrado lo que buscabas cuando me dejaste atrás en ese puerto hace 60 años». La pregunta cayó como un rayo en el silencio de la habitación. Don Eduardo abrió la boca para responder, pero descubrió que no tenía palabras, porque la respuesta, la verdad brutal y dolorosa que había estado evitando toda su vida, era tan clara como devastadora. «Number,
El peso de esa simple palabra, no pronunciada pero resonando en su mente como una campana fúnebre, hizo que don Eduardo se doblara sobre sí mismo. La niña, con una compasión que parecía imposible para su edad, simplemente permanecía sentada junto a él, sosteniendo su mano mientras el anciano millonario enfrentaba la verdad más dolorosa de su existencia. Había pasado 60 años persiguiendo el éxito, acumulando riquezas que podrían alimentar a 1000 familias, construyendo un imperio que llevaría su nombre mucho después de su muerte. Y sin embargo, en este momento, sentado en una cama desvencijada en el orfanato donde todo comenzó, se daba cuenta de que había perdido lo único que realmente importaba. Después de varios minutos que parecieron una eternidad, don Eduardo finalmente levantó la vista. Sus ojos, normalmente tan afilados y calculadores en las salas de juntas y negociaciones, ahora estaban enrojecidos y hinchados por el llanto. «¿Cómo se llama, niña?», preguntó con voz ronca, dándose cuenta de que ni siquiera sabía el nombre de esta pequeña mensajera que había destrozado y al mismo tiempo comenzado a sanar su corazón roto. «Sofía», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Sofía Reyes Mendoza. Mi bisabuelo Miguel era Miguel Mendoza. Cambió su apellido cuando se casó con mi bisabuela, adoptando el de ella porque decía que ella le había dado una verdadera familia». Don Eduardo asintió lentamente, absorbiendo esta información. «¿Y tú, Sofía? ¿Por qué estás aquí en este orfanato? ¿Dónde están tus padres?». La sonrisa de Sofía se desvaneció, reemplazada por esa tristeza antigua que no debería existir en un rostro tan joven. «Mi mamá murió cuando yo nací», dijo con la simplicidad con la que los niños hablan de tragedias que aún no comprenden completamente. «Mi papá intentó cuidarme, pero el alcohol era más fuerte que su amor por mí. Mi abuela me crió hasta que murió el año pasado. No tengo a nadie más». La hermana Lucía intervino suavemente. «Sofía llegó hace 8 meses», explicó. «Es una niña brillante, siempre la primera en sus clases. Ayuda con los niños más pequeños. Pero como todos aquí, sueña con tener una familia, un verdadero hogar». Don Eduardo miró a Sofía con nuevos ojos. En su rostro delgado y sus ojos penetrantes podía ver ecos de Miguel, la misma determinación mezclada con vulnerabilidad, la misma fuerza escondida detrás de circunstancias desesperadas. «¿Cuántos años tienes?», preguntó, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. «9», respondió Sofía. «Cumpliré 10 el próximo mes. Mi abuela decía que nací en el mismo día que mi bisabuelo Miguel. Decía que era una señal que yo llevaría su legado». Don Eduardo se puso de pie lentamente, sus rodillas protestando por el esfuerzo. Caminó hacia la ventana, la misma ventana por la que había mirado tantas noches hace tantos años, soñando con escape y libertad. Pero ahora, mirando hacia afuera, no veía oportunidades, sino consecuencias. Cada decisión que había tomado, cada persona que había dejado atrás en su escalada hacia el éxito, todos estaban ahí en el reflejo del vidrio, fantasmas de una vida vivida sin reflexión. «¿Sabes, Sofía?», comenzó a hablar sin girarse, su voz apenas audible. «Cuando tenía tu edad, también soñaba con ser rescatado. Cada vez que sonaba el timbre, mi corazón saltaba pensando que quizás, solo quizás, alguien había venido por mí. Una familia que me querría, que me haría parte de su vida. Pero nadie nunca vino». Sofía se acercó a él, parada a su lado mirando por la misma ventana, y entonces decidió que no necesitaba ser rescatado, que se rescataría a sí mismo, dijo, no como una pregunta, sino como una comprensión. «Exactamente», asintió don Eduardo. «Decidí que sería tan rico, tan poderoso, que nunca más nadie podría lastimarme, que nunca más tendría que depender de la bondad de otros, que construiría muros tan altos alrededor de mí que el dolor no podría entrar.
Pero los muros que mantienen fuera el dolor también mantienen fuera el amor, dijo Sofía con esa sabiduría desconcertante. Mi bisabuelo me dijo eso una vez. Dijo que usted construyó una fortaleza alrededor de su corazón, pero que las fortalezas son solitarias. Don Eduardo finalmente se giró para mirarla, lágrimas frescas formándose en sus ojos. Tu bisabuelo era más sabio que yo, dijo. Él entendió algo que me tomó toda una vida aprender. Que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias o propiedades, sino en las conexiones que hacemos, en las personas que amamos y que nos aman a cambio. La hermana Lucía, quien había permanecido respetuosamente callada durante este intercambio, finalmente habló. Señor Santillán, su donación ha sido una bendición enorme para nosotros. Pero veo ahora que quizás Dios lo trajo aquí por una razón mayor que simplemente el dinero. Don Eduardo la miró interrogativamente. La hermana continuó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Usted vino aquí buscando redención, buscando una manera de enmendar el pasado. Miguel le envió su perdón a través de Sofía, pero quizás hay otra forma de honrar su memoria. ¿Qué quiere decir?, preguntó don Eduardo, aunque una parte de él comenzaba a comprender hacia dónde se dirigía esta conversación. Sofía tomó su mano nuevamente. Mi bisabuelo siempre decía que usted era bueno en el fondo, que solo había olvidado cómo ser el niño valiente que protegía a los más débiles. Decía que esperaba que algún día recordara. Don Eduardo miró la pequeña mano en la suya, tan similar a como la mano de Miguel había buscado la suya tantos años atrás, cuando era un niño asustado nuevo en el orfanato. El círculo de su vida parecía estar cerrándose de maneras que nunca podría haber imaginado. Todas las riquezas que había acumulado, todo el poder que había consolidado, y aquí estaba, siendo enseñado sobre lo que realmente importaba por una niña de 9 años que no tenía nada excepto la sabiduría heredada de un hombre que él había abandonado. Sofía, preguntó suavemente, ¿tu bisabuelo fue feliz? Realmente feliz. Los ojos de Sofía se iluminaron por primera vez desde que había entrado a la habitación. «Oh, sí», exclamó. «Era el hombre más feliz que conocí. Siempre estaba cantando, incluso cuando no tenía razón para hacerlo. Hacía reír a mi abuela hasta que le dolía el estómago. Me llevaba al parque todos los domingos y me compraba un helado, aunque tuviera que caminar 2 horas para ahorrar el dinero del autobús». La descripción que Sofía hacía de Miguel era como sal en las heridas de don Eduardo, pero al mismo tiempo extrañamente sanadora. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía en su corazón, que Miguel había vivido la vida que él debería haber vivido, llena de amor simple y alegría genuina en lugar de acumulación vacía y victorias sin significado. Caminaba 2 horas para ahorrarse el dinero del autobús solo para poder comprarte un helado, repitió don Eduardo, la ironía no perdida para él. Yo tengo 5 autos en mi garaje que casi nunca uso. Podría comprar toda la heladería, pero no recuerdo la última vez que disfruté algo tan simple como un helado. Sofía ladeó la cabeza, estudiándolo con esos ojos penetrantes. No es demasiado tarde, dijo. Podríamos ir por un helado ahora si quiere. Hay una heladería a 2 cuadras de aquí. El señor Ramírez hace el mejor helado de fresa de toda la ciudad. Don Eduardo soltó una risa que era mitad sollozo. Tienes razón, niña sabia. No es demasiado tarde para algunas cosas. Pero para otras se detuvo, su voz quebrándose nuevamente. Nunca podré recuperar esos 60 años. Nunca podré decirle a Miguel que lo siento, que debería haberlo buscado, que debería haber compartido mi éxito con él. Pero puede honrar su memoria, intervino la hermana Lucía suavemente. Puede ser el hombre que él siempre creyó que era en el fondo, el niño valiente que protegía a los más débiles, como dice Sofía. Don Eduardo se sentó nuevamente en la cama,
el peso de décadas de decisiones equivocadas amenazando con aplastarlo. He donado millones a caridades a lo largo de los años, dijo, casi defensivamente. Hospitales, escuelas, este mismo orfanato. ¿Qué más puedo hacer? Sofía se sentó junto a él nuevamente y sin decir palabra, sacó algo más de su bolsillo. Era una carta, vieja y amarillenta como la fotografía, doblada y desdoblada tantas veces que las líneas de los pliegues estaban casi rotas. Mi bisabuelo escribió esto hace 5 años cuando supo que estaba enfermo, dijo. Me hizo prometerle que si alguna vez lo conocía, se la daría. Con manos temblorosas, don Eduardo tomó la carta. El sobre tenía su nombre escrito en una caligrafía temblorosa, pero reconocible. Eduardo Santillán. La letra de Miguel, que recordaba de las pocas veces que habían practicado escribir juntos con lápices robados y papel rescatado de la basura. ¿Puedo leerla?, preguntó, su voz apenas un susurro. Es suya, respondió Sofía. Siempre lo fue. Don Eduardo abrió el sobre cuidadosamente, como si temiera que el papel pudiera desintegrarse en sus manos. Dentro había 2 hojas llenas de esa misma caligrafía temblorosa. Comenzó a leer en silencio, pero después de las primeras líneas, su voz comenzó a temblar y decidió leerla en voz alta, como si necesitara testigos de este último mensaje de su hermano perdido. Querido Eduardo, comenzó la carta, si estás leyendo esto, significa que finalmente nuestros caminos se han cruzado nuevamente, aunque sea después de mi muerte. He esperado 60 años por este momento, no con amargura sino con esperanza. Esperanza de que mi pequeña Sofía pueda traerte estas palabras que no tuve el valor de decirte en vida. Don Eduardo hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Quiero que sepas que nunca te culpé por tomar esa oportunidad con don Alonso. Eras más inteligente que yo, más ambicioso, más capaz. Yo lo sabía incluso cuando éramos niños en el orfanato. Veía cómo resolvías problemas que dejaban perplejos a los adultos, cómo planeabas y pensabas en el futuro mientras yo solo pensaba en el siguiente día. Siempre supe que estabas destinado a grandes cosas. La voz de don Eduardo se quebró, pero continuó leyendo. Lo que me dolió no fue que tomaras esa oportunidad. Lo que me dolió fue que después, cuando tu estrella comenzó a subir, pareciste olvidar que alguna vez habíamos sido hermanos. Te vi una vez, ¿sabes? Fue 10 años después de que nos separamos. Estabas saliendo de un restaurante elegante con un grupo de hombres de negocios. Llevabas un traje caro y hablabas de contratos de millones. Me acerqué para saludarte, para decirte que estaba orgulloso de lo lejos que habías llegado. Pero cuando me viste, vi algo en tus ojos. Vergüenza, tal vez, o miedo de que tu pasado pobre te alcanzara. Diste media vuelta y te fuiste pretendiendo no reconocerme. Don Eduardo dejó caer la carta por un momento. Ese recuerdo regresando con claridad brutal. Recordaba ese día. Recordaba ver a Miguel más delgado, con ropa sucia del puerto, acercándose con esa sonrisa familiar. Y recordaba el pánico que lo había inundado, el miedo de que sus nuevos socios descubrieran de dónde venía, quién había sido. Había fingido no reconocerlo y se había marchado rápidamente. Esa noche no había podido dormir, pero se había convencido a sí mismo de que había sido necesario, que proteger su nueva posición era más importante que la lealtad a un pasado que quería enterrar. «¿Debo continuar?», preguntó don Eduardo mirando a Sofía, aunque ambos sabían que tenía que hacerlo. La niña asintió solemnemente. «Esa noche lloré por primera vez desde que era niño», continuaba la carta de Miguel. «No por la pobreza o el trabajo duro, sino porque me di cuenta de que había perdido a mi hermano. No a la muerte, sino a algo peor, a la ambición, al miedo, a la vergüenza. Decidí esa noche que no intentaría buscarte nuevamente. Si querías olvidar de dónde venías,
Si necesitabas pretender que nunca habías tenido un hermano huérfano, entonces yo te daría ese regalo. Te dejaría ir. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de don Eduardo ahora, manchando el papel de la carta. La hermana Lucía había sacado un pañuelo y se secaba sus propios ojos, conmovida por este testimonio de amor y pérdida. «Pero quiero que sepas algo, Eduardo», continuaba la carta. «A pesar del dolor, a pesar de la separación, nunca dejé de considerarte mi hermano. Cuando conocí a María, le hablé de ti. Cuando nacieron mis hijos, les conté historias sobre el niño valiente que me protegía en el orfanato. Cuando mis nietos preguntaban sobre mi pasado, siempre incluía la parte sobre mi hermano Eduardo que había alcanzado las estrellas, no con amargura sino con orgullo, porque parte de mí siempre creyó que en algún lugar profundo el Eduardo que yo conocía todavía existía, solo escondido bajo capas de éxito y protección. Don Eduardo tuvo que detenerse nuevamente, el nudo en su garganta amenazando con asfixiarlo. ¿Cómo podía Miguel haber hablado de él con orgullo después de todo lo que había hecho, después de haberlo abandonado, no una vez, sino 2 veces? La magnitud del perdón de Miguel era casi incomprensible, especialmente para alguien como don Eduardo, quien había pasado décadas construyendo su imperio sobre la base de nunca perdonar, nunca olvidar, nunca mostrar debilidad. «Continúe, por favor», susurró Sofía, apretando su mano. «Necesita escuchar el resto». Don Eduardo asintió y continuó leyendo con voz temblorosa. «Viví una buena vida, Eduardo. No la vida que tú viviste, llena de lujos y poder, pero una vida rica en su propia manera. María me dio 3 hijos hermosos. Trabajé duro toda mi vida, pero siempre tuve suficiente para poner comida en la mesa y mantener un techo sobre nuestras cabezas. Mis hijos crecieron fuertes y buenos, y me dieron nietos que llenaron mi vejez de alegría. Conocí a mis bisnietos antes de morir, y mi pequeña Sofía es el mayor tesoro que la vida podría haberme dado». La mirada de don Eduardo se dirigió hacia Sofía, viendo nuevamente los ecos de Miguel en sus rasgos. «Pero hay algo que necesito que entiendas», continuaba la carta, «y esta es la razón principal por la que escribo esta carta. He vivido sin rencor, pero no sin preocupación. Mi preocupación no es por mí, ya que estaré muerto cuando leas esto, sino por ti. Me preocupa que hayas escalado tan alto que hayas olvidado lo que realmente importa. Me preocupa que hayas ganado el mundo entero, pero hayas perdido tu alma en el proceso». Las palabras golpearon a don Eduardo como puñetazos físicos. Era exactamente lo que había hecho. Había ganado imperios de negocios, acumulado fortunas inimaginables, alcanzado un nivel de poder y influencia que el niño huérfano en el orfanato nunca podría haber soñado. Pero en el camino había sacrificado todo lo que hacía que la vida valiera la pena vivirse. Por eso le pedí a Sofía que te entregara esta carta, continuó Miguel, desde más allá de la tumba. No para hacerte sentir culpable, no para cobrarte cuentas, sino para darte un último regalo. El regalo de la perspectiva. Verás, Eduardo, cuando supe que estaba muriendo, comencé a reflexionar sobre mi vida y me di cuenta de algo importante, que el éxito verdadero no se mide en dinero o poder, sino en las vidas que tocamos, en el amor que damos y recibimos, en los momentos que compartimos con aquellos que nos importan. Don Eduardo levantó la vista de la carta, mirando alrededor del dormitorio donde todo había comenzado. Las paredes agrietadas, las camas de hierro oxidadas, los pisos de madera desgastados. Este lugar representaba todo lo que había huido, todo lo que había intentado olvidar, pero ahora, mirándolo a través de los ojos de la comprensión tardía, se daba cuenta de que no era el lugar lo que importaba,
sino las conexiones humanas que se formaban incluso en medio de la miseria. «Hay más», dijo Sofía suavemente, señalando la segunda página de la carta. Don Eduardo volteó la página, sus manos temblando aún más mientras leía las palabras finales de Miguel. «Ahora llego a la razón más importante de esta carta, Eduardo. Cuando muera, Sofía quedará sola en el mundo. Su madre, mi nieta, murió en el parto. Su padre no puede cuidarla. Mi esposa María murió hace 3 años, y yo soy todo lo que le queda. Morirá sola, como nosotros estuvimos solos en ese orfanato hace tantos años». El corazón de don Eduardo comenzó a latir más rápido mientras leía las siguientes líneas. «No te escribo esto para pedirte dinero. No te escribo para pedirte caridad. Te escribo para pedirte algo mucho más valioso. Te pido que seas para Sofía lo que fuiste para mí cuando éramos niños. Un protector, un hermano mayor, una familia». Don Eduardo miró a Sofía, quien lo observaba con esos ojos grandes y oscuros, esperando a ver si él sería el hombre que Miguel había creído que podía ser, o si decepcionaría a su hermano una última vez. «Sé que has vivido una vida solitaria», continuaba la carta de Miguel. «Sé que tus hijos están distanciados de ti. Sé que has construido muros altos alrededor de tu corazón, pero también sé que en algún lugar dentro de ti, el niño que me protegió de los matones, que compartió su última migaja de pan conmigo, que me sostuvo cuando tenía pesadillas, ese niño todavía existe. Sofía necesita a ese niño ahora. No necesita tu dinero, aunque no te mentiré, el dinero ayudaría. Necesita tu tiempo, tu atención, tu amor. Necesita saber que no está sola en este mundo, que hay alguien que la protegerá como tú me protegiste a mí». La revelación de lo que Miguel le estaba pidiendo golpeó a don Eduardo con la fuerza de un tren. No era solo perdón lo que Miguel le estaba ofreciendo, era redención. Una oportunidad de corregir los errores del pasado, de ser el hombre que debería haber sido, de finalmente poner el amor por encima de la ambición. «No te pido que la adoptes formalmente si no quieres, aunque ese sería mi mayor deseo», continuaba Miguel. «Solo te pido que estés en su vida, que seas el abuelo, el tío, el hermano mayor que nunca tuve después de que nos separamos, que le enseñes lo que has aprendido, pero también que le enseñes de tus errores, que le muestres que el éxito sin amor está vacío, pero que el amor sin recursos es una lucha. Encuentra el balance que ninguno de nosotros pudo encontrar». Don Eduardo cerró los ojos, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Miguel le estaba dando el regalo más grande que podría haber imaginado. Una segunda oportunidad, una oportunidad de ser familia nuevamente, de proteger al débil como lo había hecho cuando era niño, antes de que la ambición y el miedo lo corrompieran. «Termino esta carta con una última petición», leía las líneas finales. «Si decides rechazar esta petición, si decides que es demasiado tarde para cambiar, entonces te pido solo una cosa, que visites mi tumba y me digas adiós apropiadamente. Pero si decides aceptar, si decides darle a Sofía lo que yo te estoy pidiendo, entonces sabrás que morí feliz, sabiendo que mi hermano finalmente regresó a mí, que el círculo de nuestras vidas finalmente se completó. Con amor eterno, tu hermano Miguel». El silencio que siguió a la lectura de la carta fue absoluto. Don Eduardo sostenía las páginas con manos temblorosas, incapaz de moverse o hablar. La hermana Lucía tenía las manos juntas en oración, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, y Sofía simplemente esperaba, con esa paciencia infinita que solo los niños que han sufrido demasiado pueden desarrollar, esperando a ver si este hombre rico y poderoso tendría el coraje de hacer lo que era correcto. Finalmente, don Eduardo dobló cuidadosamente la carta y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, justo sobre su corazón.
Se puso de pie lentamente, caminando hacia la ventana nuevamente, necesitando un momento para procesar lo que Miguel le había pedido. Adoptar a Sofía, o al menos estar en su vida de manera significativa, no era una decisión pequeña. A sus 75 años, con cáncer avanzando por su cuerpo, con solo meses de vida según los doctores, ¿qué tipo de figura paterna o familiar podría ser para esta niña? Pero incluso mientras estos pensamientos prácticos cruzaban su mente, don Eduardo sabía que eran solo excusas. La verdad era más simple y más aterradora. Tenía miedo. Miedo de abrir su corazón después de tantos años de mantenerlo cerrado. Miedo de fallar a Sofía como había fallado a Miguel. Miedo de que fuera demasiado tarde para él, que el hombre que había sido estuviera tan enterrado bajo décadas de ambición despiadada que ya no pudiera resucitar. «No tiene que decidir ahora mismo», dijo la hermana Lucía suavemente, malinterpretando su silencio como rechazo. «Sé que es mucho pedir. Sofía lo entiende también, ¿verdad, querida?» Sofía asintió, pero don Eduardo pudo ver la decepción comenzando a formar en sus ojos, ese mismo dolor de rechazo que él mismo había sentido tantas veces cuando era niño en este mismo lugar. Cada vez que una pareja venía a visitar el orfanato buscando un niño para adoptar, él se había parado más derecho, había intentado sonreír más amablemente, había rezado con toda la fuerza de su corazón infantil para que lo eligieran. Y cada vez habían elegido a otro, un niño más pequeño, más lindo, menos dañado por los años de abandono. «No», dijo don Eduardo de repente, girándose para enfrentarlas. Su voz era firme ahora, cargada con una determinación que no había sentido en años. «No necesito tiempo para decidir. Miguel me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo. Sabía que esta petición era exactamente lo que necesitaba escuchar». Sofía lo miró con ojos esperanzados pero cautelosos. «¿Qué quiere decir?», preguntó, su voz apenas un susurro. Don Eduardo se arrodilló frente a ella, ignorando la protesta de sus rodillas artríticas. A esta altura podía mirarla directamente a los ojos, esos ojos que reflejaban tanto a Miguel. «Quiero decir que tu bisabuelo tenía razón. He pasado 60 años huyendo de quien realmente soy. He construido un imperio. He acumulado más dinero del que podría gastar en 10 vidas. He alcanzado niveles de poder que el niño huérfano que fui nunca podría haber imaginado. Pero en el proceso, perdí lo único que realmente importaba. Perdí la capacidad de amar, de conectarme, de ser humano». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Sofía mientras don Eduardo continuaba. «Tu bisabuelo me está dando un regalo que no merezco. Me está dando la oportunidad de ser nuevamente el niño que protegía a los débiles, que compartía su última migaja de pan, que entendía que la familia no es solo sangre sino amor y lealtad. Me está dando la oportunidad de redimirme». «Entonces», preguntó Sofía, su voz temblando con una mezcla de esperanza y miedo al rechazo. «Entonces», respondió don Eduardo, tomando las pequeñas manos de Sofía entre las suyas, «me gustaría, si tú estás de acuerdo, ser tu abuelo. No en papel necesariamente, al menos no todavía, pero en todo lo que importa. Me gustaría que vinieras a vivir conmigo, que compartiéramos nuestras vidas, que fuéramos familia». La hermana Lucía jadeó suavemente, llevando sus manos a su boca. Sofía simplemente miraba a don Eduardo como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿De verdad?», preguntó finalmente. «¿No está diciendo esto solo porque se siente culpable por mi bisabuelo?». Don Eduardo negó con la cabeza firmemente. «Siento mucha culpa por Miguel, no te mentiré sobre eso. Pero esto no es solo sobre culpa, es sobre oportunidad. La oportunidad de finalmente hacer algo correcto después de una vida de decisiones egoístas».
La oportunidad de conocer a alguien de mi familia, porque lo eres, Sofía. Eres la bisnieta del hombre que fue mi hermano en todo excepto en sangre. Eso te hace mi familia también. Pero, comenzó Sofía, sus defensas empezando a desmoronarse, soy solo una niña del orfanato. No sé cómo vivir en una mansión o comportarme con gente rica. Probablemente la avergüence. Don Eduardo sintió que su corazón se rompía un poco más. Esas palabras, esos miedos, eran exactamente los mismos que él había sentido cuando don Alonso lo había llevado de los muelles a su mundo de riqueza y privilegio. Escúchame bien, Sofía, dijo con firmeza pero con gentileza. Nunca, nunca te avergonzarás de quién eres o de dónde vienes. He pasado 60 años avergonzándome de mis orígenes, y esa vergüenza casi me destruye. Tú vas a saber siempre de dónde vienes, vas a honrar la memoria de tu bisabuelo, y vas a estar orgullosa de ser quien eres. ¿Y si no me gusta vivir con usted?, preguntó Sofía, probando los límites de esta oferta increíble. ¿Y si extraño el orfanato o a mis amigos aquí? Entonces encontraremos una solución, respondió don Eduardo. No soy tu dueño, Sofía. Quiero ser tu familia, y la familia se trata de respeto mutuo y amor, no de control. Si decides que no funciona, si decides que prefieres estar aquí, respetaré tu decisión. Pero te pido que me des una oportunidad. Dame la oportunidad de ser el abuelo que tu bisabuelo hubiera querido que fuera. Sofía miró a la hermana Lucía, buscando guía. La religiosa sonrió a través de sus lágrimas. Creo que tu bisabuelo sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando te dio esa carta, dijo. Creo que sabía que tanto don Eduardo como tú se necesitaban mutuamente. Él necesita recordar cómo amar, y tú necesitas ser amada. Es un regalo perfecto que te dejó. Sofía volvió su atención a don Eduardo, estudiando su rostro como si pudiera leer su alma. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió lentamente. Me gustaría intentarlo, dijo con voz pequeña pero firme. Me gustaría tener un abuelo. Me gustaría tener familia. Don Eduardo sintió algo que no había experimentado en décadas, alegría pura y sin cálculos. No la satisfacción de cerrar un negocio rentable o la victoria sobre un competidor, sino algo más profundo y fundamental, algo que había olvidado que existía. Extendió sus brazos, y después de una breve vacilación, Sofía se inclinó hacia él, permitiéndole abrazarla. El abrazo fue torpe al principio, dos personas que habían vivido demasiado tiempo sin afecto genuino, pero gradualmente se hizo más natural, más real. La hermana Lucía se secaba los ojos abiertamente ahora. Hay procedimientos legales que debemos seguir, dijo prácticamente, aunque su voz temblaba con emoción. Necesitaremos iniciar el proceso de adopción o al menos establecer una tutela legal. Tomará tiempo, pero con sus recursos, señor Santillán, estoy segura de que podemos acelerar las cosas. Don Eduardo asintió, ya mentalmente organizando lo que necesitaba hacer. Llamaré a mis abogados hoy mismo. También quiero establecer un fideicomiso para Sofía, asegurarme de que esté protegida financieramente sin importar qué pase. Pero más importante, hizo una pausa, mirando a Sofía. Quiero tiempo. Tiempo para conocernos, para construir algo real, no solo papeles legales y transacciones financieras. Sofía sonrió tímidamente. Podríamos empezar con ese helado que mencioné, sugirió. El señor Ramírez cierra a las 6 y ya casi son las 5. Don Eduardo se rió, una risa genuina que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. Tienes razón, los negocios pueden esperar. El helado no puede. Se puso de pie, ofreciendo su mano a Sofía. Vamos, nieta mía, tenemos 60 años de heladeros perdidos que compensar. Mientras salían del dormitorio, don Eduardo se detuvo en la puerta,
mirando hacia atrás una última vez. Este lugar había sido su prisión, su pesadilla, el símbolo de todo lo que había odiado sobre su infancia. Pero ahora, mirado a través de nuevos ojos, se daba cuenta de que también había sido el lugar donde había aprendido las lecciones más importantes: lealtad, protección del débil, el valor de la verdadera amistad. Lecciones que había olvidado en su ascenso al poder, pero que Miguel nunca había abandonado. «Gracias», susurró al cuarto vacío, aunque todos sabían que no estaba hablando con el cuarto, sino con el espíritu de Miguel que parecía flotar en el aire. «Gracias por no rendirte conmigo, hermano». La heladería del señor Ramírez era un establecimiento pequeño y modesto, con solo 4 mesas de plástico y un mostrador donde el anciano propietario servía bolas de helado con una sonrisa perpetua. Don Eduardo, acostumbrado a restaurantes de 5 estrellas y chefs premiados, se encontró encantado con la simplicidad del lugar. Sofía ordenó su sabor favorito, fresa, mientras don Eduardo, después de mirar el menú escrito a mano en la pared, ordenó lo mismo. Se sentaron en una de las mesas junto a la ventana y por un momento simplemente disfrutaron de sus helados en silencio cómodo. Don Eduardo observaba a Sofía, la forma en que saboreaba cada cucharada como si fuera un tesoro, su rostro iluminándose con placer simple. ¿Cuándo fue la última vez que había disfrutado algo tan completamente, tan inocentemente? «Señor Santillán», comenzó Sofía, lamiendo una gota de helado de su labio. «Eduardo», la corrigió suavemente. «O abuelo, si te sientes cómoda con eso. Pero no, señor Santillán, eso es demasiado formal para la familia». Sofía sonrió tímidamente. «Abuelo Eduardo», probó las palabras, saboreándolas como el helado. «Suena bien. ¿Puedo preguntarle algo?» «Por supuesto. Puedes preguntarme cualquier cosa». «¿Por qué ahora?», preguntó Sofía, su inteligencia aguda mostrándose. «No quiero ser grosera, pero podría haber venido a buscar a mi bisabuelo en cualquier momento durante todos estos años. ¿Por qué esperar hasta ahora, cuando él ya no está aquí para verlo?». Era una pregunta justa, y don Eduardo se tomó su tiempo para responder, queriendo ser completamente honesto con ella. «Porque soy un cobarde», dijo finalmente. «Durante 60 años tuve miedo de enfrentar lo que había hecho, de admitir que había elegido mal. Fue más fácil convencerme de que Miguel estaría mejor sin mí, que mi éxito lo lastimaría más que ayudaría. Pero la verdad es que tenía miedo de ver decepción en sus ojos, miedo de que me rechazara como yo lo había rechazado a él». «¿Y qué cambió?», preguntó Sofía. Don Eduardo tocó su pecho, donde los doctores habían encontrado el cáncer. «Descubrí que me estoy muriendo. Me dieron 6 meses, tal vez 1 año si tengo suerte. Y cuando te enfrentas a tu propia mortalidad, cuando sabes que tu tiempo se está acabando, de repente todas esas excusas que te has dicho a ti mismo durante años se vuelven transparentes. Ya no puedes esconderte de la verdad». Sofía puso su mano sobre la de él, un gesto sorprendentemente maduro para su edad. «Lo siento», dijo suavemente. «Debe ser aterrador». «Lo era», admitió don Eduardo. «Antes de hoy estaba aterrorizado de morir solo, de que mi vida no hubiera significado nada, de que todo por lo que había trabajado era vacío y sin sentido. Pero ahora», miró a Sofía con ojos húmedos, «ahora tengo algo por lo que vivir los meses que me quedan. Tengo familia, tengo propósito, tengo la oportunidad de hacer algo que realmente importe. Entonces estoy contenta de que esté enfermo», dijo Sofía, y luego se cubrió la boca horrorizada. «Oh no, eso sonó terrible. No quise decir que me alegre de que esté muriendo, solo que me alegro de que viniera a buscarme». Don Eduardo se rió, encontrando humor genuino en su torpeza infantil. «Sé lo que quisiste decir.
Y tienes razón de cierta manera retorcida. A veces necesitamos que nos sacudan hasta los huesos para finalmente despertar y ver lo que realmente importa. Terminaron sus helados mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Don Eduardo se dio cuenta de que no había revisado su teléfono ni una vez, algo sin precedentes para él. Normalmente estaba constantemente conectado a sus negocios, siempre disponible para la siguiente crisis o la siguiente oportunidad. Pero ahora, sentado con Sofía en esta heladería modesta, nada de eso parecía importar. «Debería llevarte de vuelta al orfanato», dijo finalmente, aunque cada palabra le dolía. «Necesitas empacar tus cosas, despedirte de tus amigos. Mañana enviaré a mi equipo legal para comenzar el proceso de adopción. ¿Puedo llevar mi oso de peluche?», preguntó Sofía con preocupación. «Es viejo y está un poco roto, pero era de mi bisabuelo cuando era niño. Mi abuela me lo dio antes de morir». Don Eduardo sintió un nudo en la garganta. El oso de Miguel. Recordaba ese oso, uno de los pocos juguetes en todo el orfanato, algo que Miguel había protegido celosamente. «Por supuesto que puedes traerlo», dijo. «De hecho, insisto en que lo traigas. Ese oso es parte de nuestra historia familiar». Mientras caminaban de regreso al orfanato, Sofía tomó la mano de don Eduardo sin preguntar. Un gesto simple que lo llenó de un calor que ninguna de sus fortunas había podido proporcionar. Una semana después, don Eduardo se encontraba en la sala de estar de su mansión, enfrentando a sus dos hijos, Roberto y Patricia, quienes habían llegado en respuesta a su urgente convocatoria. El ambiente estaba cargado de tensión mientras ambos lo miraban con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Sofía estaba arriba, en la habitación que don Eduardo había mandado redecorar para ella, dándoles privacidad para esta conversación inevitable. «Entonces es verdad», dijo Patricia fríamente, cruzando sus brazos sobre su pecho cubierto de joyas caras. «Vas a adoptar a una niña huérfana, a tu edad, estando enfermo. Papá, has perdido la razón completamente». Roberto, el mayor, fue más directo. «¿Cuánto te está costando esto? ¿Es algún tipo de estafa? Porque si es así, necesitamos detenerla antes de que esta niña y quien sea que esté detrás de ella te engañen para sacarle su herencia». Don Eduardo los miró, viendo realmente a sus hijos por primera vez en años. Patricia, vestida como si fuera a una gala, aunque solo había venido a ver a su padre moribundo. Roberto, con ese traje de $3,000 y ese reloj que probablemente costaba más que lo que una familia promedio ganaba en un año. Eran sus hijos, su sangre, pero en ese momento se dio cuenta de que eran extraños para él. Extraños codiciosos y desalmados que solo veían su riqueza, nunca al hombre detrás de ella. «Sofía no es una estafa», dijo don Eduardo calmadamente, aunque su voz contenía acero. «Es la bisnieta de Miguel Mendoza, el hombre que fue mi hermano cuando éramos niños en el orfanato Santa María». «Miguel Mendoza», repitió Roberto con desdén, «el trabajador del puerto». «Papá, nos contaste esa historia cuando éramos niños. Era solo un compañero de orfanato. No es familia real». «No es familia real». Don Eduardo sintió la rabia burbujeando dentro de él. «Miguel fue más familia para mí que ustedes dos han sido en décadas. Él me protegió cuando era vulnerable. Compartió conmigo cuando no tenía nada. Y cuando lo abandoné para perseguir mi fortuna, él me perdonó sin que siquiera se lo pidiera». Patricia bufó. «Qué conmovedor. Y ahora planeas darle tu fortuna a su bisnieta como algún tipo de penitencia tardía. Papá, tenemos derechos. Tu testamento actual nos divide todo entre Roberto y yo. No puedes simplemente cambiar eso porque te sientes culpable por algo que pasó hace 60 años. «Puedo hacer lo que quiera con mi dinero», respondió don Eduardo, su voz elevándose. «Es mi dinero, lo gané yo, y he decidido que Sofía recibirá una parte sustancial de mi patrimonio».
Ustedes dos todavía recibirán millones, más de lo que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Pero Sofía también será provista. Esto es ridículo, estalló Roberto poniéndose de pie. Conoces a esta niña desde hace, ¿qué?, una semana, y ya estás reescribiendo tu testamento. Claramente no estás en tus cabales. El cáncer debe haber afectado tu mente. Mi mente está perfectamente clara, gruñó don Eduardo, más clara de lo que ha estado en años. Y si quieren saber la verdad, ustedes dos son exactamente la razón por la que estoy haciendo esto. Mírenlos. No vinieron a ver cómo estoy. No preguntaron sobre mi salud o mis sentimientos. Llegaron aquí solo para asegurarse de que su herencia esté intacta. Eso no es justo, protestó Patricia, aunque sus ojos la traicionaban. Nos preocupamos por ti. Se preocupan por mi dinero, la corrigió don Eduardo. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaron sin querer algo? ¿Cuándo fue la última vez que simplemente se sentaron conmigo, hablaron conmigo sobre algo que no fuera negocios o dinero? Díganme, porque honestamente no puedo recordarlo. El silencio que siguió fue incómodo. Roberto y Patricia intercambiaron miradas, pero ninguno pudo refutar sus palabras. Era la verdad, y todos en la habitación lo sabían. En ese momento, se escuchó un ruido suave en las escaleras. Sofía estaba parada allí, con su oso de peluche gastado en brazos, sus ojos grandes reflejando preocupación. «Perdón», susurró. Escuché gritos. «¿Está todo bien, abuelo Eduardo?» La palabra abuelo cayó como una bomba en la habitación. Roberto y Patricia miraron a la niña con una mezcla de shock y resentimiento apenas disimulado. Don Eduardo, sin embargo, sintió su corazón derretirse. «Ven aquí, pequeña», dijo suavemente, extendiendo su mano. Sofía bajó las escaleras lentamente, claramente intimidada por la atmósfera hostil. Cuando llegó junto a don Eduardo, él la tomó de la mano protectoramente. «Sofía, me gustaría que conocieras a mis hijos. Este es Roberto y esta es Patricia. Aunque me temo que no están muy contentos de conocerte. No queremos quitarle nada», dijo Sofía con voz pequeña pero valiente, mirando directamente a Roberto y Patricia. «Mi bisabuelo siempre decía que lo importante no era el dinero, sino el amor. Yo solo quiero tener un abuelo. No me importa el dinero». Sus palabras tan simples y honestas parecieron hacer que Roberto y Patricia se sintieran momentáneamente avergonzados. Patricia desvió la mirada, mientras Roberto se aclaraba la garganta incómodamente. «Miren», dijo don Eduardo, su voz suavizándose, «no los reuní aquí para pelear. Los reuní porque son mis hijos, y merecen saber que Sofía va a ser parte de mi vida por el tiempo que me quede. Ella va a vivir aquí conmigo, va a ser parte de esta familia, y espero, aunque probablemente sea pedir demasiado, que puedan encontrar en sus corazones la capacidad de aceptarla». «¿Cuánto tiempo te queda?», preguntó Patricia de repente, su voz quebrándose ligeramente. «Los doctores, ¿qué dijeron?». Don Eduardo vaciló mirando a Sofía con preocupación. Ella apretó su mano dándole fuerza. 3 a 6 meses, admitió finalmente. «El cáncer está avanzado. Los tratamientos podrían darme un poco más de tiempo, pero los doctores no son optimistas». Por primera vez desde que habían llegado, Roberto y Patricia parecieron realmente afectados. La realidad de perder a su padre, no importa cuán distante hubiera sido su relación, finalmente los golpeó. Patricia se sentó pesadamente, sus manos temblando mientras se cubrían la cara. «Por eso la trajiste», dijo Roberto lentamente, comprendiendo. «No solo por culpa o redención, sino porque no quieres morir solo». Don Eduardo asintió. «No quiero morir rodeado solo de abogados y doctores y enfermeras pagadas. Quiero morir sabiendo que importé para alguien, que mi vida tuvo significado más allá de los números en una cuenta bancaria. Sofía me está dando eso. Me está dando la oportunidad de ser el hombre que debería haber sido siempre».
Sofía miró a don Eduardo con adoración pura. «Y él me está dando una familia», añadió suavemente, algo que pensé que nunca tendría. 5 meses después, don Eduardo yacía en su cama, rodeado no del equipo médico invasivo que había caracterizado sus últimas semanas en el hospital, sino de la calidez de su hogar y la presencia de Sofía. El cáncer había avanzado rápidamente, cumpliendo las sombrías predicciones de los médicos. Pero estos últimos meses habían sido los más felices de su vida, más ricos en amor y significado que todos los 60 años anteriores combinados. «Abuelo», susurró Sofía, sosteniendo su mano frágil entre las suyas, «le leo otra historia». Don Eduardo sonrió débilmente, sus ojos hundidos pero aún brillantes con afecto. «No, pequeña. Hoy quiero contarte algo importante». Sofía acomodó su silla más cerca, el oso de peluche de Miguel descansando en su regazo como siempre. Don Eduardo había insistido en que ese oso tuviera un lugar de honor en la casa, un recordatorio constante del hombre que había hecho posible esta redención tardía pero profunda. «¿Sabes?», comenzó don Eduardo, su voz débil pero clara. «Cuando vine al orfanato hace 5 meses pensé que estaba haciendo una buena obra. Pensé que estaba siendo generoso al venir a enfrentar mi pasado. Pero tu bisabuelo Miguel me enseñó una última lección, incluso desde la tumba». «¿Cuál lección?», preguntó Sofía, lágrimas ya formándose en sus ojos porque sabía que esta conversación era una despedida. «Que el verdadero regalo no fue el que yo te di a ti, sino el que tú me diste a mí. Me diste propósito en mis últimos meses. Me diste amor cuando pensé que no merecía ser amado. Me mostraste que nunca es demasiado tarde para cambiar, para ser mejor, para finalmente vivir con integridad». Don Eduardo hizo una pausa para tomar aliento, el esfuerzo visible en su rostro. Sofía se inclinó más cerca, su mano apretando la de él con ternura. «He cambiado mi testamento», continuó. «La mayor parte de mi fortuna irá a un fideicomiso para ti, administrado por la hermana Lucía, hasta que cumplas 25 años. Pero con una condición». Sofía lo miró con preocupación. «¿Qué condición?». «Que uses ese dinero para ayudar a otros niños como nosotros. Niños huérfanos, niños olvidados, niños que necesitan saber que alguien se preocupa por ellos. He establecido la Fundación Miguel Mendoza y tú serás su presidenta cuando seas mayor. Pero hasta entonces, quiero que simplemente seas una niña, que vayas a la escuela, que hagas amigos, que vivas la infancia que ni Miguel ni yo tuvimos». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Sofía ahora. «No quiero que se vaya», sollozó. «Apenas empezamos a conocernos. No es justo». Don Eduardo levantó su otra mano temblorosa para limpiar sus lágrimas. «Lo sé, mi niña. Créeme, si pudiera quedarme más tiempo, lo haría. Pero he tenido estos 5 meses contigo y han valido más que todos los años que viví antes. Me has mostrado lo que Miguel supo toda su vida, que la riqueza real no se mide en dinero sino en amor». En ese momento, Roberto y Patricia entraron silenciosamente a la habitación. Durante los últimos meses, la relación con sus hijos había mejorado marginalmente. Nunca serían una familia cercana. El daño de décadas no podía repararse en meses. Pero al menos ahora había un respeto mutuo y una comprensión. Habían visto cómo Sofía había transformado a su padre, cómo lo había hecho más humano, más accesible, más real. «Papá», dijo Patricia suavemente, acercándose a la cama, «lo siento. Siento no haber sido la hija que necesitabas». Don Eduardo la miró, sorprendido por sus palabras. «Todos cometemos errores», dijo. «Yo más que nadie. Pero mírate ahora. Has estado viniendo a visitar, has sido amable con Sofía. Eso es más de lo que esperaba». Roberto se aclaró la garganta. «Hemos estado hablando, Patricia y yo,
Cuando ya no estés, nos gustaría, si Sofía está de acuerdo, seguir en su vida. No como padres, tiene claro, pero quizás como tíos distantes. Alguien a quien pueda llamar si nos necesita. Sofía miró a Roberto con sorpresa. ¿De verdad lo dicen? Patricia asintió. Tu abuelo nos enseñó algo en estos últimos meses. Nos mostró que nunca es demasiado tarde para cambiar. No seremos perfectos, pero queremos intentarlo. Por él y por ti. Don Eduardo sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Era más de lo que había esperado, más de lo que pensó posible. Miguel, susurró al aire, lo lograste. Me trajiste de vuelta. Me recordaste quién era yo realmente. Mientras el sol se ponía a través de la ventana, bañando la habitación en tonos dorados, don Eduardo sintió una paz profunda que nunca había experimentado. En su mesa de noche estaba la fotografía, la que Sofía le había mostrado ese primer día. 2 niños en las escaleras del orfanato, hermanos por elección, si no por sangre, congelados en un momento de inocencia antes de que la vida los separara. Pero ahora el círculo estaba completo. Miguel había encontrado la manera de traer a Eduardo de regreso, de darle una última oportunidad de redención, y esa redención tenía nombre: Sofía. Gracias, Miguel, susurró don Eduardo, sus ojos cerrándose lentamente. Gracias por nunca rendirte conmigo. Gracias por este regalo final. Cuidaré de ella, lo prometo. Por el tiempo que me quede y más allá, a través de todo lo que he dejado establecido para ella. Sofía recostó su cabeza en el borde de la cama, sosteniendo la mano de su abuelo. Te amo, abuelo Eduardo, susurró. Gracias por encontrarme. Gracias por venir a casa. Don Eduardo sonrió, y en ese momento sintió la presencia de Miguel, tan real como si su viejo amigo estuviera parado junto a la cama. Podía imaginarlo sonriendo, asintiendo con aprobación, finalmente en paz, sabiendo que su hermano había encontrado el camino de regreso al amor. Mientras la noche caía suavemente sobre la mansión, don Eduardo Santillán cerró los ojos por última vez, no como el millonario solitario y amargado que había sido, sino como un hombre que había aprendido la lección más importante: que el verdadero legado no se mide en dinero o poder, sino en el amor que damos y recibimos, en las vidas que tocamos, y en tener el coraje de enfrentar nuestros errores y enmendarlos antes de que sea demasiado tarde. La fotografía en la mesa de noche capturaba a 2 niños que habían sido hermanos. Pero la historia que había creado iba más allá de esa imagen descolorida, extendiéndose hacia el futuro en la forma de una niña que ahora tenía familia, propósito y la promesa de que nunca estaría sola. Miguel había ganado al final, no con riquezas materiales, sino con el regalo del amor que trasciende el tiempo y la muerte. Y en algún lugar en el silencio de esa noche, 2 hermanos finalmente se reunieron.